Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Rincón Coreano Español. Y bueno, pues en capítulos anteriores ya hemos hablado de lo que serían las vocales y las consonantes. Hoy terminamos este primer bloque de introducción hablando de la oración en coreano. Entonces vamos a ver, antes de empezar, decir que la oración en coreano es diferente de la oración en español o en otros idiomas, ¿sí? Vamos a ver cómo. Y es que en español, tanto en español como en otros idiomas como el francés o incluso el inglés, normalmente se empieza con el sujeto seguido de un verbo y terminamos con un objeto, ¿sí? Por ejemplo, yo como fruta, yo bebo agua, ¿sí? Tenemos el yo, bebo, que sería el verbo, y el objeto. Sin embargo, pues en el idioma coreano funciona al revés, funciona muy parecido al idioma alemán, en el que el sujeto se mantiene en el primer lugar, sin embargo, el objeto y el verbo intercambian sus posiciones. Empezaremos poniendo el objeto y después pondremos el verbo conjugado. ¿Sí? De este modo, una acción si hablamos de esta fotografía que vemos aquí, podríamos decir que en español sería Alberto o Berto bebe café, en cambio en coreano sería Berto café bebe, ¿sí? Con lo cual esto lo tenéis que tener muy en cuenta porque el verbo siempre, 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 siempre va al final, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos hablando del sujeto, estamos hablando del verbo o estamos hablando de los complementos, complemento directo, objeto indirecto, etcétera, etcétera? Pues en esto tendremos que centrarnos en lo que son las partículas, que es este elemento de aquí. Entonces, cada una de las partículas, al final de cada una de las palabras, hay unas partículas que nos determinan, que nos indican si estamos hablando del sujeto, si estamos hablando de un complemento directo en este caso, o si estamos hablando de un verbo, ¿sí? Esto no os preocupéis porque cada una de las partículas en vídeos posteriores las vais a ver todas en detalle, así que por eso no os preocupéis. Entonces, ¿cómo lo tendríamos? Pues en caso de que tengamos una partícula que es esta de aquí, que sería ga, de hecho son dos partículas, que es i, ga, ya os explicaré más adelante las diferencias. En caso de tener la partícula ga, estamos hablando de una partícula de sujeto. Si tenemos esta de aquí, que sería rl, sería una partícula de complemento directo. Y finalmente, si tenemos un mnida, tendríamos una partícula de verbo o en este caso la terminación del verbo, ¿sí? En coreano no hay, diríamos, terminaciones diferentes para cada una de las personas. En caso de que aquí, en lugar de ser Berto, fuera yo, esta finalización del verbo, la terminación del verbo es exactamente la misma. Es la misma, no cambia. Yo bebo café, terminará con 마십니다. Si es Juan bebe café, Juan 마십니다. ¿Sí? Si es ellos beben café, 마십니다. Siempre es 마십니다, 마십니다, ¿sí? 입니다. Siempre sería así. Entonces, ¿cómo se determinaría esta terminación del verbo? Pues básicamente, dependiendo de la terminación del verbo, pues tendremos, si estamos hablando de el presente, el pasado, el futuro, o también de si estamos hablando de manera formal o informal. He dicho que no había cambios según el número de persona, pero sí que hay cambios según el tiempo verbal que se está utilizando o el tipo de formalidad que se usa. Entonces, todos los verbos en coreano terminan con da. Gada, 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 ¿sí? Gada significa ir, el verbo ir. Todos los verbos terminan con da. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues vamos a quitar este da y nos quedamos solo con ga, que sería la parte del lexema, ¿sí? La parte que no cambia del verbo. Y entonces, dependiendo de la terminación que le pongamos, por ejemplo, yo, 입니다, 입니까, 씁니다, 겠습니다, dependiendo de la terminación que le pongamos, pues tendremos un tiempo o una formalidad diferente. De este modo, tomamos la raíz del verbo que es ga y le añadimos yo, gayo. Tenemos ga, 갑니다, 갑니다. 갑니까, 갑니까. 가, 쓰습니다.
가겠습니다. 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 ¿Sí? Con lo cual, todos los verbos se realizan de la misma manera. Tomamos del infinitivo, quitamos la parte de desinencia que no se usa, que sería el da, y con la raíz del verbo le añadimos las terminaciones dependiendo del tiempo que querramos decir y de la formalidad. Los verbos los vamos a ir viendo poco a poco, así que no os preocupéis. Y así se forma la oración. Siempre el verbo va al final y los complementos van en la parte del medio, justo después del sujeto. ¿Sí? Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado le podéis dar un like enorme, un besazo enorme y nos vemos el próximo vídeo. 감사합니다.